y me compré los 2 libros y así como llegaron a mis manos, me los devoré. Uno es Number Theory y el otro es Fractals and Power Laws, leyes de potencia, que en definitiva tienen muy poco de lo que es acústica y de lo que es difusores, pero tenían lo único escrito científicamente en aquella época. Estoy hablando de 30 años atrás. Entonces, me puse a estudiarlos, aprendí cuál era la teoría, y la teoría era, se hacía referencia a que las irregularidades, cuando las profundidades de estas irregularidades correspondían a una secuencia pseudo-random, eso tendía a distribuir uniformemente la energía en el espacio. Este espacio podía ser un solo plano o 2 planos. ¿Uno podría estudiar más planos o los planos que hay entre 2 planos ortogonales? Sí, nadie lo ha hecho. Bueno, sí, perdón. Sí se ha hecho porque ya se han obtenido patrones polares de reflexión de los difusores. Pero, ¿a qué voy con esto? Aquí hay una palabra clave que es que estamos hablando de profundidades y las profundidades las profundidades asemejan una secuencia pseudo-aleatoria. 30 años atrás no había forma de probar aleatoriedad. No había. Hoy sí tenemos maneras de probar aleatoriedad. Hoy tenemos herramientas y tenemos fuentes. Las herramientas puede llegar a ser una FFT del profile que genera o generado por esa secuencia. Autocorrelation function, esta es otra. ¿Sí? Y como fuentes podemos tener softwares en donde tenemos funciones random. Obtenemos, o sea, hay un montón de generadores random, y tenemos un sitio que se llama random.org, si quieren ya lo pueden visitar, que lo que hace es obtener aleatoriedad a partir de ruido atmosférico. Con todo esto, ¿qué les quiero contar? Les quiero contar que aparecen unos revestimientos que nadie sabe para qué sirven, pero solamente se sabe que hacen algo. Este es otro tema muy interesante. Entonces, se suponía que si redistribuyen la energía en el espacio, bueno, deberían servir. ¿Y para qué deberían servir? Y fundamentalmente deberían servir para lograr un campo difuso. Entonces acá vienen los problemitas. Y acá empiezan los problemitas. ¿Qué es un campo difuso? ¿En dónde es necesaria la difusión? ¿Qué proveería difusión? Entonces, acá empieza, digamos, esta presentación. Once Upon a Time. Once Upon a Time, Kutruf escribe en su libro, el campo sonoro, esto es traducción textual, el campo sonoro idealmente difuso está caracterizado por una distribución angular uniforme del flujo de la energía sonora y de una densidad de energía acústica constante en todo el espacio. O sea que acá está hablando, claramente,
Observen. Espacio. Esto es lo que está diciendo. Entonces, equidistribución. Equidistribución de la energía acústica. Flujo de la energía acústica uniforme. O sea, dice que dado un recinto, ¿sí? Si uno puede medir la densidad de energía, o la energía, digamos, distribuida en todo este volumen, es la misma, la energía acústica. Y si yo tomo, sampleo en cada uno de esos lugares, muestreo en infinitos lugares dentro de un volumen, muestreo, suponete, con un micrófono acá que me pueda decir los vectores, las intensidades de los vectores que inciden sobre él, todos van a ser iguales. O en el tiempo, estadísticamente uno va a obtener un vector resultante de todas las sumatorias igual a 0. Entonces, el flujo es uniforme, es random, totalmente random, todas las magnitudes son iguales, la distribución de la energía dentro del lugar es idéntica. Esto es maravilloso, o sea, esto nos permitiría decir realmente, Sabine tenía razón, o se puede lograr lo que dice Sabine, que para medir un coeficiente de absorción, uno necesita que se cumpla esto. Son dos propiedades diferentes. Que yo tenga toda la misma energía en todo lado es una cosa, y que yo en cada punto pueda medir esto con una resultante igual a 0 es otra. O sea, lo ideal sería medir esto, pero en todos lados. ¿Sí? Bueno, esta característica la vamos a llamar isotropía. Esa es la característica mal llamada difusión espacial. Pero a la gente le encanta. Yo lo discuto. Yo soy bastante disruptivo. Entonces, en el último congreso les dije a todos los que estaban ahí diciendo cuál era el mejor difusor de todos en el planeta hoy, en septiembre del año pasado, cuando me tocó a mí, les dije, son maravillosos los difusores que ustedes hacen, pero lamentablemente no saben para qué sirven. Obviamente, la disrupción fue maravillosa. Logré la atención de todo el mundo, que eso era lo importante. Entonces, Kutruf sigue diciendo, un campo sonoro difuso se establece por medio de cambios no predecibles en las direcciones de las partículas. No predecibles significa algo muy interesante, que significa random. O que haría referencia a un proceso estocástico, causadas tanto por una forma compleja del recinto, o sea, forma compleja, ya estamos hablando de la forma del volumen continente, como por reflexiones difusas en las paredes, O sea, ya acá estamos introduciendo a los revestimientos, o por partículas desparramadas, scattered, y acá aparece otra palabra rara, de donde va a salir el coeficiente de scattering, que es uno de los coeficientes que sirve para caracterizar estas superficies. Partículas desparramadas por obstáculos dentro del recinto. En cualquier caso, las partículas sonoras cambian sus roles y direcciones una y otra vez, y durante este proceso pierden completamente su individualidad. O sea, está hablando, haciendo referencia a información
que transporta cada rayo sonoro, cada partícula sonora, si querés llamarla. Entonces ya empezamos a mezclar muchos conceptos. Empezamos a mezclar las superficies que difunden, las formas de los recintos. La difusión parecería ser algo espacial, que físicamente, en la ciencia física, lo deberíamos llamar isotropía. Aparece por primera vez la palabra scattered, de donde después vamos a poder sacar o medir el coeficiente de scattering. Seguimos. Kutruf sigue diciendo, recintos con formas irregulares o con paredes difusas o con cuerpos sólidos que favorezcan la difusión, tienen la tendencia a mezclar las direcciones de propagación del sonido. En el caso ideal, dichos efectos de aleatorización, acá comienza otra palabra, podrían eventualmente resultar en lo que se llama campo sonoro difuso, diffuse sound field, en el cual la propagación del sonido es completamente isotrópica. Entonces, acá trata de definir difusión con la misma palabra, campo sonoro. O sea, la difusión es el fenómeno que establece un campo sonoro difuso. O sea, no define nada. No podés poner dentro de la pregunta o dentro de la respuesta la misma palabra de la pregunta. Entonces, acá liga campo sonoro difuso con isotropía. Propagación isotrópica hace referencia a una transmisión cuando el radiador radia uniformemente en todas las direcciones en forma de esfera. Omnidireccionalidad. Bueno, lo que estaría haciendo referencia también es no solamente a un radiador, sino también a un receptor. O sea, cuando se recibe en un punto información o energía sonora en forma isotrópica. Isotrópico, uniforme y homogéneo son términos matemáticos que significan lo mismo en todas las direcciones. Esto es isotropía. Con idéntica densidad, esto significa uniformidad. Y del mismo tipo o substancia, esto significa homogéneo. Esto es súper importante. Ahora, si se cumple isotrópico, de acá nos lleva a los otros dos. O sea que vemos que si favoreciéramos de alguna manera la isotropía, podríamos entonces obtener un campo uniforme, homogéneo. Convendría redefinir difusión espacial. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Dilo. Dice, en un campo sonoro difuso, las reflexiones subsecuentes en las paredes son independientes entre ellas estocásticamente. Por ejemplo, la porción de una pared no depende de la historia pasada de la partícula sonora. Esto, o sea, yo estoy tratando de unir, ¿sí? A ver, vamos a... acá. El invento de Ciro. Estoy tratando de comenzar a poner palabras extrañas que
la reflexión, nos lleva a preguntarse, epa, pero me está mezclando todo. Habla de difusión espacial. Vamos a poner color negro. Habla de revestimientos difusores. Habla de isotropía, uniformidad y homogeneidad. Está hablando de aleatoriedad a partir de un para t mayor que un t sub x, que desconocemos. Nos está hablando de más nos está dando. Sigamos. Estoy tratando de hacer un resumen, un recap. Hablan de información. Hablan de un proceso histórico. ¿Sí? No, acá dice, no depende de la historia pasada de partículas sonoras. Entonces, el comportamiento espacial nos está requiriendo, como dice Kutruf, de isotropía, de uniformidad, homogeneidad. Nos dice también que tiene que haber, nos dice también que todas las superficies difunden. Si se cumple esto, el campo, entonces, es difuso. El campo es difuso. Esto es lo que dice. El campo sonoro. O sea, estamos hablando de un volumen todo lo que sucede ahí adentro es difuso, si esto se cumple. Otra vez. Entonces, si nos pide Kutruf, o nos dice Kutruf, que todo pasa por el espacio, diseñemos para dispersión espacial de la energía. Esto sería el objetivo. ¿Alguien me sigue hasta acá? ¿Alguien me está siguiendo? Sí. Ok. Ustedes dirán, ¿y por qué es importante esto? No es una... A ver, para que ustedes puedan nosotros todos medir coeficiente de absorción, deberíamos tener una cámara reverberante isotrópica. Si no se cumple eso, no sirven los resultados. Ya está, ya empezamos mal. Si necesitamos medir potencia, sí, Leandro, a ver. Qué excelente pregunta, qué excelente pregunta. El campo reverberante. Y según es el campo sonoro que existe a partir de menos 5 dB del sonido directo o de la máxima energía hasta menos 65. Eso es o sea, no te está hablando solamente de decay, decaimiento, no más.
no te está haciendo referencia a si ahí realmente en un punto o en todos sus puntos hay isotropía. Sería la visión, digamos, la distinción más simple, más simple. El campo difuso tiene como propiedad que es totalmente aleatorio. El campo difuso supuestamente es isotrópico. Se ha demostrado, ya te estoy spoileando la película, se ha demostrado que se llega a valores altos de isotropía y después hay recintos que vierten o que no terminan siendo del todo isotrópicos. El campo difuso tendría dentro de sí el concepto de sistema dinámico. El campo reverberante no te está hablando hacia el sistema. Solamente te estaría diciendo, y en este volumen hay un decaimiento de tanto, más menos tanto. Ponele, de un tiempo de reverberación de 1 segundo, más menos 8 puntos. ¿Me expliqué, Leandro? Leandro. ¿Alguien me está oyendo? O por lo menos Leandro. Se cortó. Qué macana. ¿Puedo ir? Hola, 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 hola. Es nuestra conectividad. Sí, ahí le corté el video. Entonces, lo que quería decir era, el campo reverberante hace referencia a una propiedad, en los sistemas dinámicos se llaman invariantes. Bueno, el sistema recinto, el campo sonoro contenido dentro del recinto, que es un sistema dinámico, tiene invariantes. Uno de los invariantes es el tiempo de reverberación. Mientras que la definición de campo difuso habla de una porción, habla de un intervalo de tiempo en el cual el sistema, a partir de la cual el sistema ya ha evolucionado. ¿Me expliqué? Leandro, ¿me expliqué? ¿Aló? A ver, la gente habla y dice un campo difuso y un campo reverberante y hablan como si fuera lo mismo. Hablan como si fueran exactamente lo mismo. Pueden ser muy parecidos, pueden estar hablando prácticamente de lo mismo, pero conceptualmente hacen referencia, o sea, estoy hablando desde el punto de vista cognitivo de lo que realmente está sucediendo ahí. Están hablando de cosas diferentes. Cuando hablas de un campo difuso, hablas de un intervalo temporal que se desarrolla a partir de un momento de evolución del sistema dinámico. El campo reverberante hace referencia a un invariante de un sistema dinámico. Por el 99,9% de las personas que saben de esto, ni tienen idea que están hablando de un invariante y ni tienen idea de la diferencia entre campo difuso y reverberante. Entonces, continuemos. A ver, acá está. Entonces, si nos dice Kutruf que todo es un problema de espacio, y bueno, diseñemos cómo haríamos un diseño para la dispersión espacial de la energía acústica. Y bueno, los volúmenes, y no los podemos
medir o no los podemos predecir. Y entonces vamos a tener que predecir de alguna manera las superficies, los revestimientos. Entonces vamos a tener que diseñar difusores. Bueno, voy a cortar alguna aplicación. Entonces, lo que encuentra Manfred Schroeder es que así como la transformada de Fourier nos relaciona el tiempo con la frecuencia, ida y vuelta, la transformada de Fourier también nos relaciona el perfil de una superficie, o profile que se le dice, o sea, vamos a ver un difusor cualquiera. Un difusor cualquiera, vamos a... Bueno, vamos a ver un difusor cualquiera. Tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver estos. Son irregularidades. Totalmente irregulares. Y la gente se está matando en hacer esto. Me encanta. Entonces, si podemos ver, suponete este. A ver, uno más. Este. Ese. Si a este lo podemos ver desde acá, ¿sí? Veríamos algo parecido a... Parecido a esto. Suponte. ¿Sí? Esto es un corte. ¿Me siguen? Esta es la pared. ¿Sí? O sea, esto es pared. Y por acá está, no sé, una orejita. ¿Me siguen? Entonces, el perfil de la superficie, este es el perfil. Este es el perfil. A ver, vamos a... Este es el perfil. Es un ejemplo. No estoy dando ningún código, ni pseudo random, ni nada que se le parezca. Entonces, este perfil, si este perfil lo convertimos en f de distancia, ¿sí? Distancia, y le hacemos la transformada de Fourier a este perfil, nos daría la magnitud de la presión en el campo lejano. O sea, nos diría si impacta P de T, nos diría cómo irradia. Entonces podríamos encontrar, lejos de esta superficie, podríamos encontrar, supongamos en esa distancia, podríamos encontrar la energía irradiada, ¿sí? Entonces, también en vez de dibujarlo así,
lo que podemos hacer es un patrón polar de radiación. Patrón polar de radiación, si es una semicircunferencia, nos estaría diciendo que todos estos rayos reflejados tienen la misma magnitud. Entonces, es una nueva aplicación de la transformada de Fourier. Pero es muy complejo encontrar, desarrollarlo es muy complejo. Entonces, Schröder lo que hace es desarrollar, nació en 1926, murió en 2009, esta es una pequeña imagen de él hecha con números, desarrolló lo que se llaman al día de hoy difusores numéricos, en donde parten a partir de secuencias numéricas, de números enteros. Acá tenés la secuencia, S sub n, 01422241. Esta secuencia es una secuencia que si uno le aplica la transformada de Fourier, da un espectro plano, o sea, me estaría diciendo que la reflexión de energía sonora en un perfil con esas características irradiaría uniformemente en el espacio. Estas son las ecuaciones en donde uno tiene la frecuencia máxima. La frecuencia máxima está dada por el ancho de la celda, ¿sí? Las profundidades, o sea, este puede ser el 0 o este puede ser el 0, no es lo importante. Supongamos que este es el 0, entonces tenemos 0, 1, 4, 2, 2, 4, 1. ¿Me siguieron? Son unidades de profundidad. Ahora hay que adaptar las unidades de profundidad a la frecuencia mínima. La frecuencia que está acá. Y la frecuencia mínima está dada por la profundidad máxima. O sea, si yo obtengo 30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros para la profundidad máxima, que es 4, voy a tener que entonces encontrar el alto para poder hacer el 1, el 2. ¿Me siguieron? ¿Alguien me sigue hasta ahí? ¿Dónde están? ¿Alguien me sigue? Ahí vamos. No es difícil, es una pavada. Entonces, se corta un poco, Fer, pero más o menos alguien me sigue, aunque sea mi audio más se puede recomponer. Qué macana. ¿Alguien que me quiera contar entonces dónde se quedó, dónde se perdió algo? ¿Alguien que haya quedado ahí colgado con algo? A ver, por ejemplo, ¿qué se pudo haber perdido? Que la secuencia de números enteros es una pseudo random, eso está claro. Son chistes que solo entendemos nosotros. Pero me interesa, si quedó algo colgado, que me detengan, ¿ok? ¿Ok? Entonces,
Estos difusores numéricos, ¿sí? Son secuencias. Este es el perfil. El perfil es este. ¿Sí? Este es el perfil. Generalmente se hace con tablas de madera. No tiene mucho sentido poner una madera acá, directamente usar la pared. ¿Sí? La distancia máxima, o sea, el número máximo de la secuencia, si es que el 0 está acá, porque si el 0 lo pones acá, da diferente. Bueno, sigue siendo 4 el número máximo. El número máximo de la secuencia es el que me establece la frecuencia mínima. ¿Sí? Entonces, ya tenemos secuencia, frecuencia mínima, frecuencia mínima, frecuencia máxima. Esto ya nos permite, de alguna manera, calcular un difusor numérico cualquiera. Ahora, esta secuencia es pseudo aleatoria. Es una secuencia pseudo aleatoria. En aquella época, recordemos que no había manera de generar o de comprobar que algo fuese totalmente aleatorio. Entonces lo hacían todo a mano. Entonces encontró Manfred Schroeder que los residuos cuadráticos y las raíces primas, de ahí vienen los nombres, QRDs o RPG, RP, raíces primitive roots, eh, estos dos tipos de secuencias numéricas daban secuencias pseudoaleatorias. Pero no sé calcularlo. Yo los calculaba a mano, programé el Excel y hacía secuencias QRD 11, 13, 17. Estos son números primos. Entonces, hasta que después ya salieron online y pones QRD, no sé, 23 y te aparece la secuencia. Es maravilloso, no hace falta andar calculando a mano nada. Así también las primitive roots, las raíces primitivas. ¿Tiene sentido hoy aprender cómo calcularlo? No. ¿Tenía sentido hace 20 años? Sí, porque no había otra. Entonces había secuencias, que son las QRDs, las primitive roots, las secuencias de Chu y los códigos de Barker. Todas estas formas de generar secuencias numéricas de números enteros daba por resultado secuencias pseudo-aleatorias. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Fíjense que los difusores están en todo lado. Anótense por ahí. ¿Y qué los puso de moda, digamos? ¿Qué los trajo a la palestra o qué los hizo tan visibles? Probablemente controles de estudios de grabación. Muy probablemente. Muy probablemente, muy probablemente el control tipo LED, Live End, Dead End. Digamos que tuvieron mucha publicidad, al día de hoy se siguen haciendo, lamentablemente, siendo los peores controles de estudios de grabación que se pueden hacer. Ya vamos a demostrar por qué. Pero, bueno, por ahí alguno quiere ver un video mío que di un seminario que está colgado online y lo pueden ver. Creo que dura un par de horas. ¿Alguien me va siguiendo? ¿Siguen ahí? ¿O ya se fueron a mirar la tele?
Bueno, se fueron a mirar la tele. Mario es el único que quedó. Fer no tiene tele. Muy bien, no hay que mirar tele. Entonces, ¿cómo sigue esto? Por medio de la transformada de Fourier de la secuencia, se puede obtener la magnitud de la presión sonora dispersada en el campo lejano. El teorema de Vinchin dice que la transformada de Fourier de la autocorrelación de una señal es su espectro de potencia. Aplicando el teorema de Wiener-Khinchin, un buen difusor será aquel que tenga una función de autocorrelación más aproximada a un delta de Dirac, dado que esto dice que distribuye la energía en forma más uniforme en el espacio. Los picos en una función de autocorrelación lejos de t igual a 0 indican que la secuencia tiene autosimilaridad. Nuevamente empezamos con palabras raras. Self-similarity viene de fractales. También hay otro concepto que viene de fractales que se llama escala. Entonces, fíjense, ya estamos nuevamente con el concepto autocorrelación. Y la autocorrelación de aquella secuencia que se parezca más a un delta de Dirac va a significar que el espectro de potencia es uniforme. ¿Por qué? Porque sería más parecido a ruido blanco. En términos de scattering, habrá ángulos en los que estas similaridades, asociadas en la autocorrelación, ¿cómo se evidencian? Y con picos. Si esta es la autocorrelación, sub n, n es cada una de las celdas, entonces voy a tener el máximo acá, suponete en 1, voy a tener 0, 0, y después voy a tener algún piquito. Después tendré algún 0. Voy a hacer un ejemplo cualquiera. Después tendré quizás por ahí, después por acá, 0, después otro piquito. ¿Sí? Entonces, cada uno, aparte ya por lo que hemos visto en clases anteriores, en encuentros anteriores, cada uno de estos picos significan similaridades en la secuencia, autosimilaridad. O sea, cuando voy corriendo la secuencia respecto de sí misma y la corrí 1, 2, 3 veces, o sea, 3 celdas, ahí está presentando este grado de similaridad. Después la corrí una más, después la corrí 2 más, y acá presenta mayor grado de autosimilaridad. Pero después lo corrí un n más y ya no se parecen hasta que se vuelven a aparecer. Entonces, estas similaridades corresponden a lóbulos debidos a interferencia constructiva. Estos son los lóbulos. Perdón, son lo que evidencia lóbulos. Los lóbulos, los voy a dibujar como por acá. Los lóbulos se ven en un patrón polar. ¿Sí? Acá tenés el difusor. Entonces, esta es la energía saliente del difusor. Bueno, estos son lóbulos. ¿Sí? La existencia de la ovulación se evidencia en la autocorrelación por valores diferentes de 0, en donde deberían ser 0, en el estudio de autocorrelación de la secuencia. Si todas las similaridades pueden ser removidas, entonces no habrá interferencias constructivas en ninguna dirección, lo que indica que el scattering será constante en todas las direcciones. O sea, se terminó el uso de secuencias pseudo-aleatorias, se terminó el uso de la teoría de los números, se terminó el Barker Codes, Chu Codes y todo eso. Y entonces, ¿ahora qué hacemos?
y vamos a generar códigos random, punto. Y les vamos a calcular la autocorrelación. O sea, vamos a poder diseñar difusores a partir del río de la autocorrelación de las secuencias. Entonces podemos hacer un loop. Ese loop, que yo recomiendo que lo hagan, podemos hacer una pequeña práctica ahora. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a generar secuencias. Estas secuencias les vamos a calcular la autocorrelación y vamos a ver cuál nos da la menor autocorrelación posible. Yo ahora les tengo un pequeño código, es una pavada, pero cada uno puede cuantificar la autocorrelación de la manera en que quiera. Entonces, una forma de saber si una secuencia es apropiada para dispersar la energía sonora es analizando su autocorrelación. Entonces, vemos en esta línea recta una superficie plana. La autocorrelación dista muchísimo de ser un delta de Dirac. Y tenemos los residuos cuadráticos en triangulitos y tenemos las crucecitas en la secuencia de Chu, que es perfecta. Pero perfectamente podemos también encontrar una secuencia con un random cualquiera. O sea, ponemos random y chau. Acá hay, en la diapositiva 14, yo desarrollé hace muchos años, dije, bueno, tengo que hacer difusores y voy a desarrollar algún descriptor que me diga cuán bueno es o cuán malo es esa autocorrelación. ¿Sí? Entonces, bueno, los invito a que o usen esta o cada uno desarrolle la que quiera. ¿Me explico? Entonces, los resultados de aplicar esto, ¿sí? ACQF es Autocorrelation Quality Factor. Ese fue el nombre que yo le puse. Si no te gusta, ponele Pepe y listo. Anda igual. Entonces, el factor de calidad de la autocorrelación expresa con 0 la mayor decorrelación posible dada la función de autocorrelación. Cuanto menor sea el valor de ACQF, mejor será la secuencia numérica a ser aplicada en un difusor de una dimensión. The lower the value, the better the sequence. Entonces, tenés una secuencia. 1, 3, 2, 5, 2, 3, 1. El ACQF es 1,26. Sin embargo, utilizamos esta secuencia y el ACQF es 0,55. Claro, cuanto más corta la secuencia, más difícil que te dé bajo el ACQF. Pero mira que viene el QRD7. Es re cortita, 0142241, que es el QRD7, y el ACQF da 0,62. ¿Por qué lo tomo como ejemplo? Primero porque es un difusor clásico de uso súper convencional. Entonces, esto es praxis, o sea, esto es para ser práctico. Si una CQF te da menos de 0,62 y está funcionando esa secuencia mejor que un QRD7. Entonces, esa secuencia o la combinación de secuencias. Entonces, es como un threshold. Si te encontraste una de 0,4 de 0,35 y anda muchísimo mejor que la QRD7. Entonces, acá tenemos otra, la 1913527. El ACQF da 0,9. Pero mira la 021221. El ACQF da 0,51. Mirá la 0,2357311, 0,72. Entonces, ¿cuáles son los límites? O sea, ¿cuáles son los parámetros que uno tiene que poner para el diseño de secuencias? Porque el diseño de una secuencia implica que vos lo vas a construir. Si vas a construir el difusor, vas a gastar dinero. Entonces no podés hacer, no sé, 100 saltos.
¿Me explico? O sea, cantidad de irregularidades. 100. Y no podés, porque nadie te va a cortar 100 irregularidades diferentes con gran precisión. Nadie lo va a hacer. O sea, tenés una limitación directa en las carpinterías. Eh, ¿Cuál es el límite inferior en donde vas a decir, bueno, cortá acá? O sea, ponele, hagamos, o dame 10 resultados de ACQFs menores a 0,4. Y después, ¿de qué longitud tiene que ser la secuencia? ¿De cuántas celdas voy a hacer la secuencia? ¿Voy a hacer 6, voy a hacer de 10, la voy a hacer de 50? ¿De cuántas la voy a hacer? Suponete que sean 50 celdas. Bueno, la cantidad de saltos, no me conviene hacer 50 saltos. Bueno, hace o cantidad de irregularidades. No te conviene hacer más de 6, 7 irregularidades, 8. ¿Por qué? Porque estandarizás el corte de tablas. ¿Me explico? Eso es lo que más te conviene, estandarizar y no decirle al carpintero, mira, me tenés que cortar 200 tablas con una diferencia de 4 milímetros de espesor en cada una. Olvídate, no te lo va a hacer. Se va a equivocar en la mitad. Entonces, estos son los datos que uno tiene que colocar en una programación para desarrollar o para diseñar difusores. ¿Qué cantidad de celdas querés? ¿Qué cantidad de irregularidades? ¿Cuál es el límite? O sea, que vos vas a buscar en el ACQ, o sea, los resultados, y menores a 0,4 o menores a 0,6. Y después cantidad de resultados. ¿Sí? Y que te dé 3, 5. ¿Por qué no 1? Porque muchas veces uno hay que empatar o pegar. A ver, voy a hacer un pequeño dibujito acá. Vos tenés esta pared, ¿sí? Tenés una unión de una pared acá, ¿sí? Y acá vas a tener que poner un difusor. ¿Sí? Ahora, acá también vas a tener que poner un difusor. Entonces te va a convenir, para empatarlos, te va a convenir que el difusor que pongas acá empiece muy bajito o que lo terminen hacia el ángulo, terminen en irregularidades de pequeña altura, ¿sí? Para una comodidad en la instalación, ¿sí? O, suponete, acá tenés una puerta, ¿sí? Acá tenés una puerta, acá tenés, qué mal que estoy, acá tenés una puerta y la puerta abre hacia allá y vos tenés que colocar acá un difusor en la puerta, ¿sí? Bueno, cuando la abrís acá, tenés que impedir que se destruyan las celdas entre sí. Bueno, para eso, este tipo de montajes, muchas veces es conveniente sacar 5, 6, 10 diferentes difusores, sí, secuencias difusoras. Aparte, hay un límite económico. O sea, si te dan mayoritariamente celdas que tienen muchas celdas de gran profundidad, y vas a estar gastando mucho material. Y probablemente encuentres alguna de las secuencias en donde la cantidad de material sea menor. ¿Me van siguiendo? ¿Alguien me sigue? Ok. Entonces, vamos a hacer este pequeñísimo ejercicio que es como un jueguito. Vamos a hacer un jueguito. Eh, Ahí acá tienen una secuencia, unas líneas de código. Eh, las líneas de código están para que uno pueda colocar el vector, ¿sí?
uno lo ingresa a mano, el vector, si querés se te ocurre a vos, o si querés lo pones a generar algo random de tantas celdas, ¿sí? Entonces, los invito a que el más avesado en la programación pueda hacerlos y el menos avesado pueda directamente aplicar n veces esta ecuación, este código, y encontrar 2 o 4, 5, digamos, secuencias. Y encontrar la mejor secuencia en términos de costos. Suponete, generás 5 secuencias y encontrás la secuencia más económica. ¿Sí? Le vamos a poner un peso, digamos, a la tabla base, a la tabla... A ver, vamos a pensar. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy diciendo? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es vamos a alinear un difusor con frecuencia mínima 500 Hz y frecuencia máxima 5 kHz. ¿Sí? 500 Hz y 5 kHz. ¿Ok? Todos tienen una habitación, me imagino, de donde ustedes duermen. Bueno, para toda la pared más chica de esa habitación, ¿me siguieron? Van a revestir toda la pared. Después van a ver por qué. Revestir toda la menor pared de sus habitaciones. ¿Vamos? Comparten y nos comparten los resultados que han obtenido, cuál es la secuencia más barata, cuál es la secuencia más cara, ¿sí? Pónganle un valor unitario a la celda de menor espesor, ¿sí? Entonces lo interesante es esto, justamente. Lo interesante es encontrarse con el diseño, con la programación, que si no quieren programar los loops para que esto se haga automáticamente, tampoco es algo del otro mundo. Hagamos media horita, ¿quieren? Media horita para pensar y volvemos a encontrarnos acá en la virtualidad. ¿Qué dicen? Aló, aló. Si uno no hace un difusor, nunca le queda claro dónde están los problemas. Lo mejor sería que lo pudieran construir. Ya van a construir alguno. ¿Vamos? Sí, hasta ahora Ciro y Tomás, todo bien. El resto, calentando el agua para el mate. Sí, pero ¿no tienen la presentación? Dieguito, Santi, no sabe. ¿Los chicos tienen la presentación? Recién, mira, justo me escribió Santi y me dijo que no, esta no la tenían y te le íbamos a pedir cuando termines porque vimos que la estabas actualizando un poco. Así que si querés, le subimos una sin actualizar y después la actualizamos. Yo la encontré, la tengo. Perdón. Ah, De hecho, ya me copié el código.
Estoy acá en MATLAB y copié el código. ¿Dónde la joya. encontraste, Nachito? Sí, dame un segundo. ¿Cómo? No, Nacho, ¿dónde la encontró? Porque yo en el Drive no la vi. Sí, está en el Drive, se llama Copy of 11, textura de una RIR. / difusión. Ok, Es igual pesado. ahora, mientras pesado, sale me la ¿no? manda, Una subimos la diapo versión de- actualizada. Sí, me parece. Sí. Bueno. Cuando sepa cómo se llamaban. Porque tengo difusor en 2D, difusores a superficies. Ah, esta estaba, ya sé dónde estaba. Acá, en congresos y asociaciones. Conferencia en ASLAC Uruguay. Uy, 170 megas. Bueno, cuando termine de subirse la subimos. Igual los chicos ahí ya tienen el pseudo código para trabajar en el chat y dale, ahí está. de última para esto pueden usar la versión más vieja de la presentación, no hay tanto drama. Después cuando se termine de subir eso la actualizamos nosotros. Y ya les dejo mostrado esto, ¿les parece? Alguien que hable, santo Dios. Se te cortó un poquito, Ale, al principio. Si todo el mundo ve esto, entonces estaba despotricando porque nadie me contestaba. Sí, ahí Esto me va a parece llevar que al se ve, así psicólogo. que, joya. Esto me lleva al psicólogo de cabeza. Parece que ahí ya queda la pantalla compartida, así que joya. Bien. Igual, les repito, la tienen, se la voy a escribir en el chat por las dudas, como textura de una RIR en el cuatrimestre, en la carpeta de clases. No es la versión actualizada, pero ahora, cuando se termine de subir la otra, se la actualizamos. Para esta parte es lo mismo, así que no se preocupen. Bueno, son las 11. 11:30, ¿continuamos? Si pueden bajar con calma y con... Aló. Sí, ahí ver, está ¿qué contestando dicen? que sí en el chat, así que genial. Bien, bien. Entonces van a tener que medir la pared más chica que tienen en su habitación y van a tener que diseñar un sensor de este ancho de banda, a 5000. Van a tener que desarrollar varias secuencias. Todas las secuencias van a tener la misma cantidad de irregularidades, ¿ok? De manera de poder comparar los precios. Claro, si haces dos irregularidades y la comparás con una de 20 irregularidades, y te va a dar más barata la de 2. Pero la idea es que ustedes puedan poner, suponte, 10 irregularidades, 8 irregularidades, y que puedan comparar 5 secuencias y decir, bueno, esta tiene mayor material y esta tiene menor material, menor cantidad de madera, suponete, de tiras de madera. Entonces, ponele un costo a la tira de madera y de un peso, ponele. Y podrás comparar en qué porcentaje de diferencia económica mejorás el diseño entre una secuencia y la otra. ¿Estamos? Pero hay que hacerlo. Si esto uno no lo hace,
después queda en algo teórico que quedó en la memoria. ¿Ok? 11:30 nos volvemos a cruzar acá. Dale. Listo. Nos vemos 11:30. Son 11:03.